la herencia anabautista. El trasfondo de las reformas clásica y radical ya lo hemos visto. Y los reformadores clásicos hicieron una reforma con énfasis en lo soteriológico, lo que quiere decir, enfatizaron la doctrina de la salvación. Segunda cosa, los radicales hicieron una reforma basada en lo eclesiológico, o sea, la doctrina de la iglesia. Los reformadores clásicos en la doctrina de la salvación, los reformadores radicales en la doctrina de la iglesia. Es verdad que los clásicos también hablaron de la iglesia, es verdad que los radicales también hablaron de la salvación, pero el punto central de los dos, uno es soteriológico, el otro es eclesiológico. Y nuevos conceptos fueron agregados a las formulaciones iniciales, en el caso de la reforma radical, al bautismo infantil. La evolución de las ideas, de las posiciones iniciales, tanto los reformadores clásicos como los radicales expandieron sus teologías para abarcar otros temas. Y esto se da por una decoherencia lógica. Una afirmación conlleva una deducción o consecuencia de lo afirmado. O sea, si yo digo alguna cosa, esta cosa no es neutra, esta cosa no se queda suelta. Ella es dicha a partir de cosas que yo tengo previamente, pero esta mi afirmación conlleva una consecuencia. Y por esto, el incremento de las ideas se dio en la dinámica de la vida que impone nuevos temas a ser tratados. Y esto fue lo que pasó con los reformadores. Hay una otra manera de desarrollar los temas, a partir de las acusaciones de los críticos. Las afirmaciones suscitan críticas que hacen desarrollar respuestas. Toda vez que somos criticados en algo, nosotros damos vuelta a nuestro cerebro para buscar respuestas. Y si muestran algo que está flojo en lo que habíamos dicho, lo vamos a estructurar para que sea más fuerte. Y esto es lo que pasa con nosotros y pasó con los reformadores clásicos y con los reformadores radicales. Hay un problema que está en el capítulo primero del texto que mandé a ustedes para este curso, que es el problema de la historiografía anabautista. Hay innumerables problemas para tener datos históricos para el desarrollo de una historia de la reforma radical. Hay una controversia inicial que es la controversia bautismal. Aunque haya sido el punto inicial de la ruptura con la reforma clásica, no es la única contribución que la reforma radical dio al proceso. La libertad del pensamiento es otro punto importante. Cada cual tiene la libertad de pensar y expresar lo que piensa. El Estado no debe dirigir la conciencia de las personas. Yo soy yo y nadie va a decidir por mí. Yo tengo cerebro, yo tengo mis ideas y estas son mías y se debe respetar esto. Y el Estado no tiene derecho de decir lo que debo decidir o lo que debo pensar. El tercer punto de la reforma radical fue la iglesia como asociación libre. La iglesia debe ser formada por quienes voluntariamente se filian a ella. Lógico. Si yo tengo libertad de pensamiento, y decisión, la decisión de pertenecer a una iglesia no debe ser tomada por el rey del estado en que estoy, pero sí debe ser una decisión mía, en la autonomía de mi pensamiento y de mi capacidad de decidir que va a definir
¿Cuál es la iglesia que yo voy a participar? ¿Te acuerdas que hasta este entonces era el rey que decidía cuál debería ser la reunión o la iglesia de cada uno de los súbditos? El cuarto punto es el pacifismo. La paz debe reinar entre quienes no piensan igual. Vea, si tengo libertad de pensamiento, si tengo libertad de decisión y me filio a una determinada iglesia, lo que debe haber es la paz en medio de estos que participan de la iglesia. ¿Por qué debe haber la paz? Porque la iglesia debe centrar su trabajo en la comunión de los miembros. Ellos piensan diferente. Y nadie tiene el poder o el derecho de imponer sobre el otro que piensa diferente su punto de vista. No se puede tener, especialmente en una iglesia anabautista, no se puede tener quien se siente en el derecho de decir, usted está equivocado. No. La única cosa que yo puedo decir en este universo es, yo no pienso igual a usted. Punto. Pero no, usted está equivocado. La iglesia como organismo y no como organización. O sea, la iglesia no es la estructura jerárquica y tal y cosa que va a determinar la vitalidad de la iglesia, pero sí la comunión. Y la comunión debe ser estresada, debe ser fortalecida, porque somos distintos los unos de los otros. Y esto es fundamental. Vea, el ágape, que es la comida comunitaria, el lavado de los pies y la celebración de la copa y del vino, son fundamentales en una iglesia donde hay gente distinta que piensa diferente. En la comida nosotros sentamos a la misma mesa, comimos de lo mismo y casi siempre todos comen de lo que todos ponen. Esto es maravilloso. Yo consigo comer la comida hecha por otros. Y esto es un símbolo y una educación para vivir con el diferente. Cuando yo lavo los pies de los hermanos y hermanas, yo hago esto diciendo, yo estoy dispuesto a servir a usted. Yo no soy más grande y ni más pequeño. Por ser siervo, yo puedo lavar tus pies. Y cuando celebramos la copa y el pan, lo hacemos nos acordando de aquel que sí comió con sus discípulos, que sí lavó los pies a sus discípulos, aquel que dio su vida en favor del otro. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. No somos más grandes ni más pequeños, pero somos sí alguien que debe tener la voluntad, el deseo, la disposición de dar de nuestra vida hacia el otro. Por el otro lado, el pacifismo debe reinar entre quienes no piensan igual. ¿Por qué? Porque yo no debo hacer las disputas teológicas, y especialmente en estos días las escatológicas, como punto de división, como punto de conflicto, como punto de división en la iglesia. Una iglesia de iguales. No debe haber rangos en el seno, somos todos iguales. Y esta es la razón por qué nos llamamos a nosotros mismos de hermanas y hermanos. No hay entre nosotros el reverendo, el doctor, no. Los títulos se quedan afuera. Acá adentro somos todos hermanas y hermanos. Una iglesia que practica el sacerdocio universal de todos los creyentes. Creemos y enseñamos que todos los miembros de la iglesia sí
tienen sus dones y deben utilizarlos para la edificación de la iglesia. Una iglesia carismática. Porque creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, porque creemos que hay dones distintos en la iglesia, creemos que todos tenemos nuestros dones y que todos debemos trabajar para la edificación de la iglesia. No hay el pastor que es más importante que el otro. No, todos los dones son necesarios para la edificación de la iglesia. Por esto entendemos también que la iglesia es una comunidad de interpretaciones. Los dones existentes en la comunidad deben ser usados para la interpretación de las Escrituras. No es uno que tiene la palabra final. No es uno que sabe lo que la Biblia dice. Es en el conjunto de todos hablando y poniendo sus interpretaciones sobre el texto que estamos estudiando. Y por la contribución de todos ellos, vamos a tener la mejor comprensión posible del texto que estamos utilizando. La importancia del anabautismo para el desarrollo social y humano. Primero, la libertad de pensamiento. Una idea que se desarrolló hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Cuando hablo esto a mucha gente, no es posible. Me digan dónde empezó la historia de la libertad de pensamiento. ¿Con Calvino? ¿Con Lutero? ¿Con Hus? ¿Con John Hooke? No, esto empezó con los anabautistas. Y yo ya he tenido cualquier cantidad de discusiones con colegas luteranos, presbiterianos, menonitas o metodistas, que dicen que no, estoy exagerando. No estoy. Esto nació con los anabautistas. El segundo punto, la libertad de asociación. Consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, somos libres para nos asociar. Cuando dije esto a un líder sindical, que el derecho de sindicalismo estaba basado en la reforma de los anabautistas en el siglo XVI, él se brincó y casi me pega. Él creía que esta era cosa novedosa. Yo le dije, no. Esto surgió allá atrás con tres tipos radicales: Grebel, Mans y Blaurock. El otro punto, la separación entre iglesia y Estado. Lo que hoy es obligatorio en las modernas democracias se debe a la lucha de los radicales. Este es un punto que no se le reconoce a los anabautistas. Hace poco tiempo un amigo mío que escribe una columna en una revista y hace algunos análisis políticos, él escribió diciendo que fueron los bautistas. Y yo le escribí, chico, perdóname, pero esto fue mucho antes, fueron los anabautistas, siglo XVI, y no los bautistas al final del siglo XVII. ¿Quién empezó esta historia de separar la iglesia del Estado, que hoy es regla en todas las democracias? Fue la Reforma Radical. Punto para ellos, aunque no se les reconozca. Y no reconocen porque hay cualquier cantidad de gente que ve a los anabautistas como un punto fuera de la curva. No, es que no han estudiado bien. Otro punto, libre examen. Aplicado inicialmente a las Escrituras, se tornó paradigma para la sociedad que tiene el derecho de a todo examinar. Vea, nosotros hoy tenemos derecho de saber qué es lo que el Estado hace con nuestro dinero, y muchas de las democracias han decidido poner los gastos en la internet. Cualquier uno puede llegar allá y ver qué es lo que están haciendo. Nosotros podemos agarrar las decisiones del judiciario y examinar lo que dijeron, y podemos criticar lo que han dicho.
Este libre examen me da el derecho de examinar, preguntar, criticar todo lo que se hace. Esto yo lo dejo allá a la gente que, y un poco esto es Lutero también, que batalló y dio su vida para tener la libertad de examinar las Escrituras. Y hoy debemos luchar para que tengamos la libertad de examinar los actos de los estados, tanto el legislativo, cuanto el judiciario, cuanto el ejecutivo. Tenemos el derecho de saber qué es lo que los dirigentes de la iglesia hacen con el dinero de la iglesia. Por esto podemos y debemos pedir que presten cuentas de lo que están haciendo. La democracia. Las modernas democracias en donde todos somos iguales delante de la ley, tiene sus raíces en el concepto de la hermandad. Somos hermanas y hermanos. Hasta la Reforma Radical había reyes, nobles, terratenientes, arzobispos, bispos, sacerdotes, había el Papa. Fue la Reforma Radical que se lo allanó a todos, los puso a todos en el mismo nivel. Somos todos ciudadanos de un estado y todos somos iguales perante la ley. Esto es lo que dicen las democracias que verdaderamente son democracias. Vamos adelante, hermanos. Y adelante tengo que decir que mi orgullo de pertenecer al anabautismo y tener estas raíces en la historia, que poca gente se lo conoce, que poca gente se lo da la honra que debe dar. Y cuando yo paso estas cosas, ustedes pueden percibir que yo las paso con cierta energía, porque creo en esto. No creo en la iglesia jerárquica. No creo en la iglesia que tiene un pastor que lo sabe todo, decide todo. No creo en una iglesia que tiene un consistorio que es el dueño de la iglesia. Creo en una iglesia en que todos somos hermanas y hermanos, iguales. Todos tenemos nuestros dones. La iglesia me permite ejecutar, ministrar con el don que yo tengo. Y no me pone barreras para hacer esto. Yo creo en la iglesia en que todos nosotros, en el ejercicio de cada uno de sus dones particulares, juntos interpretamos la Escritura. No acepto la idea de uno que está allá metido en el púlpito, como me dijo una vez una miembro de la iglesia, diciéndome que el púlpito de la iglesia es como si fuera una ametralladora, que el tipo se le tira tiros a toda la gente, pero nadie se lo puede alcanzar porque está protegido. No. Nos olvidamos de lo que está en 1 Corintios cuando Pablo habla de los profetas, que el profeta hable, pero que los demás lo juzguen. Esto es anabautista. Que nosotros tengamos el poder, el derecho de expresar lo que yo pienso sobre lo que él dijo. El libre examen de los sermones, con el derecho de expresar, discordar de lo que él está diciendo, pero nunca de decir usted está equivocado, siempre diciendo yo no concordo con lo que estás diciendo. Que Dios nos bendiga, hermano, y que nos dé sabiduría y humildad para trabajar estos temas todos. Amén, hermano.